Tengan todos un buen día. Hoy estaremos desarrollando la temática de nuestro proyecto de podcast. Hoy vamos a iniciar con este proyecto y vamos a ver qué elementos debe tener nuestro podcast. Anteriormente ya habíamos visto en las clases presenciales y habíamos construido conocimiento acerca de qué es un podcast. Veíamos que un podcast, o al hablar de podcast, se refiere a un conjunto de audios o de videos que desarrollan una temática general y que en cada uno de sus episodios desarrollamos temas específicos. Estas son características de un podcast, ¿verdad? Eh, Tienen un público objetivo, ¿verdad? Un público hacia el cual van dirigidos, manejan un formato característico, manejan una estructura también característica y finalmente están disponibles en una plataforma. Esto de formato y estructura, pues también lo hemos conversado en las clases presenciales y pues ya sabemos a qué se refiere cuando especificamos esto. Igualmente, más adelante haremos una profundización en ambos temas. Entonces, para desarrollar nuestro plan de podcast, nuestro proyecto, vamos a tener en cuenta estos elementos que aparecen acá. Inicialmente hacemos énfasis en esta definición corta, reducida, no es algo que deban memorizar, sino es simplemente cada quien construye su propio conocimiento y lo expresa con sus propias palabras. La idea es que todos tengamos un vocabulario extenso, que manejemos la temática y podamos expresarla en una definición utilizando nuestras propias palabras. Los elementos que vamos a utilizar o a plasmar en nuestro plan de podcast, en nuestro proyecto, son los que aparecen acá en esta diapositiva. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Estos deben quedar plasmados en un documento que más adelante les indicaré cómo deben hacerlo llegar para su retroalimentación. Entonces, lo primero es determinar nuestra temática. ¿Cuál es el tema que vamos a utilizar para nuestro podcast? Hago énfasis en que cuando hablamos de podcast estamos hablando en plural, ¿verdad? Un podcast es un conjunto de audios o de videos, ¿verdad? Debemos determinar entonces cuál es el tema general que nosotros vamos a tratar en nuestro podcast, en cada uno de esos episodios. Eh, Hemos sugerido que al escoger esta temática, la temática general, deberíamos escoger algo que realmente nos apasione. No basta con que sea algo que nos guste. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de ir creando cada vez más episodios y que podamos tener una cantidad considerable de episodios para que nuestro podcast sea un podcast de calidad y que tengamos seguidores que cada cierto periodo de tiempo pues esperan nuestro podcast, ¿verdad? Que esperan un nuevo episodio de él. Entonces, esto solo se logra si realmente el tema que estamos tratando es un tema que nos apasiona. Si no nos apasiona, si es simplemente un gusto, muy seguramente nos vamos a quedar cortos y vamos a realizar este trabajo simplemente por hacer una tarea, por cumplir, y va a quedar allí como en el olvido después. El segundo elemento es determinar nuestro público objetivo. ¿Por qué es importante determinar cuál es nuestro público objetivo? O por lo menos tener un público objetivo. Es porque de acuerdo a ese público al cual nosotros queremos llegar, pues vamos a determinar el resto de elementos que vamos a planear. La manera de hacer nuestro podcast,
los temas, subtemas que vamos a tratar, todo eso depende de nuestro público objetivo. Porque cuando nos decidimos a crear un podcast, precisamente estamos pensando que vamos a tener un público, que nos van a escuchar, que vamos a tener unos seguidores o nos van a ver si es video y que van a estar esperando siempre un nuevo episodio. Entonces, para poder captar esa atención, para poder captar ese público, deberíamos tener bien claro cuál es ese público y cuáles son sus intereses, qué es lo que les gusta, cómo les gusta que se les hable, cómo les gusta que le presentemos la información, ¿verdad? Entonces, definir cuál es el público objetivo. El tercer elemento es elegir nuestro formato. Hay muchos formatos disponibles para hacer nuestro podcast. Puede ser simplemente entrevista, puede ser un podcast, por ejemplo, de debates, en formato de debates, puede ser un podcast informativo en donde solamente se expresan temas y las personas no participan, por ejemplo. Entonces, todo esto hace parte de lo que es nuestro formato. Acá les he listado una serie de tipos de formatos para que ustedes puedan escoger. No se ciñan solamente a los que están acá, también podemos escoger otro tipo de formatos que nosotros, inclusive de crear nuevos formatos, ¿verdad? Haciendo combinación de los que están acá listados. Entonces, cuando vayamos a elegir el formato, debemos tener en cuenta que formato se refiere a la forma en que se desarrollan nuestros episodios. Eh, eh, Aquí en este aparte de formato, nosotros especificamos, por ejemplo, aspectos como el número de presentadores o inclusive podemos especificar aspectos que tengan que ver con el escenario, si es video, con el escenario que se está observando. Eh, Podemos determinar o se determina en este punto de formato si es solo audio o si es video también. Eh, Se determina, por ejemplo, si el público va a tener la opción de participar o no, si va a ser un podcast para ser básicamente escuchado o visto en tiempo real, o si va a ser un podcast para ser recepcionado a manera asincrónica, ¿verdad? Que queda guardado y después la persona las personas lo van a observar. Recordemos que el podcast tiene esa característica, tiene la característica de que puede ser recibido, recepcionado en tiempo real, en el mismo tiempo en que se está realizando, o puede ser una grabación que quede disponible para que el usuario la pueda ver en el tiempo que se le facilite o que prefiera hacerlo. Entonces, en este aspecto de formato debemos ser también muy expresivos, hacer una redacción amplia de cómo nosotros diseñamos nuestro formato. En clase hemos hecho ya algunos ejemplos, hemos tomado programas de televisión famosos y hemos identificado allí formatos. Inclusive en una tarea anterior ya nosotros cogimos dos podcasts diferentes para identificar en ellos cuál es el formato que el autor quiso plasmar allí o que el autor refleja en cada uno de sus episodios. Entonces, en este caso del formato, pues tenemos bastante información. Incluso más adelante en los materiales de apoyo, materiales de aprendizaje que les coloco, recursos de aprendizaje que les coloco, hay unos enlaces en donde nos profundiza más sobre este aspecto del formato. Pasamos al siguiente elemento, que es diseñar la estructura que va a caracterizar a nuestro podcast, ¿verdad? La estructura no es más que qué es lo que sucede comúnmente en cada uno de los episodios.
Es decir, qué elementos se repiten en el inicio, qué elementos se repiten en el nudo y qué elementos se repiten en el desenlace de cada uno de los episodios de nuestro podcast, ¿verdad? Si nosotros logramos generar unos elementos que sean atractivos e incluirlos en cada una de estas tres partes de nuestra historia, al estar contando nuestra historia, vamos a darle previsibilidad a nuestro podcast, lo cual eh, nos permite generar en los oyentes, en el público objetivo, nos permite generar un sentido de pertenencia, un sentido de seguimiento, los vamos a cautivar para que sigan nuestro podcast y para que estén pendientes de cada nuevo episodio que vamos a ir produciendo. Eh, También sobre este elemento de estructura hicimos un ejercicio en clase, identificando en programas de televisión la estructura que ellos presentaban y también hicimos una tarea, realizamos una tarea en la cual identificábamos la estructura en dos podcasts que ya están creados, ¿verdad? No podcasts de nuestra autoría, sino podcasts que ya están creados e identificamos allí. Esa identificación o esa tarea tenía el objetivo de construir conocimiento, como hemos venido haciendo, construir conocimiento acerca de cada uno de los elementos que en este momento vamos a poner en práctica o vamos a crear en nuestro plan de podcast, en nuestro proyecto de podcast. También les coloco más adelante en los recursos de aprendizaje páginas o enlaces en las cuales pueden consultar acerca del tema de la estructura y profundizar un poco más, ver ejemplos, etcétera. Igualmente ustedes tienen todo el internet disponible, todas las páginas de internet disponibles que hablan sobre tanto estructura como formato y pueden allí profundizar estos dos conceptos si tienen todavía alguna duda de qué es lo que debemos planear, plasmar allí. Les insisto un poco sobre el hecho de que este plan de podcast que estamos haciendo, este proyecto, lo estamos plasmando en un documento. Todavía no estamos haciendo la grabación de nuestro podcast, de nuestros episodios. Simplemente estamos planeando. Es necesario planear las cosas para asegurar un poco el éxito de nuestro podcast al final, ¿verdad? Si nosotros hacemos una buena planeación, estamos asegurando en gran porcentaje el éxito de nuestro podcast, que es lo que nos interesa, que este podcast realmente tenga éxito, que realmente pueda ser conocido y que las personas queden cautivadas y puedan seguir eh, eh, recibiendo cada uno de los episodios que nosotros nos decidamos a producir. El siguiente elemento es son los ingredientes clave. Los ingredientes clave son tres: el título, la descripción de nuestro podcast y la imagen que lo caracteriza. Estos tres elementos en conjunto hacen parte de lo que conocemos como la portada. Eh, es importante que nos dediquemos un buen tiempo y que describamos el título, que hagamos una buena descripción del podcast, como nosotros queremos o pensamos que se va a desarrollar y todo esto, y de la imagen que nos va a caracterizar. ¿Por qué? Porque esta es la primera vista que los oyentes van a tener o los seguidores van a tener de nuestro podcast. Imagínense que hay una persona que quiere escuchar o que quiere ver un podcast acerca de un tema en el cual nosotros estamos trabajando, en el cual nosotros estamos haciendo alguna exposición en nuestro podcast. Entonces, si lo está buscando a través de internet y le aparecen millones de resultados, eh, el título es lo que va a hacer que le llame la atención. Y una vez que haya hecho clic en el título de nuestro podcast, la descripción que nosotros hagamos también puede terminar de cautivar. Incluso la imagen también es un elemento que se utiliza
dentro de lo que es el marketing, dentro de lo que es la publicidad de nuestros podcasts. Una imagen habla más de 1000 palabras, ya lo dice el conocido refrán, y eh, al nosotros ver una imagen que nos llama la atención, pues nos motiva a hacer clic y visitar ese podcast, y entonces eh, dependiendo de su contenido, pues ya quedaríamos cautivos o no. Entonces, de eso se trata, de que esto, por eso se llaman ingredientes claves, que le dediquemos un buen tiempo y definamos un título que sea llamativo, un título que genere expectativas y que haya una buena descripción y una buena imagen. Acerca de la imagen, nosotros podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para diseñarla, o podemos valernos de alguna persona experta en este tema, ¿no? En hacer diseño, o un amigo o un compañero que sepamos que tiene esta facilidad y podemos utilizarla. Obviamente, en algún momento hay que darle crédito si utilizamos esa forma. eh, Utilizar títulos e imágenes que no sean, que sean propias, ¿no? Que sean parte de nuestra creatividad y no que sean copiadas, porque recuerden que existen los derechos de autor. Herramientas de podcasting sería el siguiente elemento. En este apartado, herramientas de podcasting, nosotros vamos a describir con qué herramientas contamos realmente, con qué herramientas contamos para producir nuestro podcast. Hacemos un inventario de equipos con los que contamos, hacemos un inventario de los programas, de las páginas web que nos ofrecen herramientas gratuitas o no gratuitas o de pago para elaborar podcast, y entonces lo describimos, ¿verdad? Hacemos el listado y los describimos. Recuerden, este es un plan, es un proyecto. Estamos haciendo la planeación de nuestro podcast y lo estamos redactando en un documento. Entonces, en este aparte, listamos esos equipos con los que contamos. Debemos ser muy realistas, no debemos estar, digamos, sí, somos creativos y todo, pero debemos tener el límite de la realidad, el límite de nuestros alcances, ¿verdad? Eh, Porque estamos planeando, y si después más adelante no alcanzamos a realizar alguna de las cosas que están planeadas, eso pues redundará en un sentido de fracaso, en un sentido de, de imposibilidad de continuar con el desarrollo de nuestro podcast, ¿verdad? Y creando nuevos episodios. Entonces, eh, en esta parte hacemos ese listado de herramientas con las que contaríamos para nuestro trabajo de podcast. El siguiente elemento es subir o publicar los episodios. Sabemos que existen las diferentes plataformas. Acá les coloco varios ejemplos en los cuales ustedes pueden visitar. Algunos son de pago, otros tienen opciones gratuitas. Y eh, en la dirección final hay un listado también y descripción de los 10 mejores sitios gratuitos de hosting para podcast, o sea, de alojamiento para podcast. Estos nos ayudarán, o este listado, estas opciones nos ayudarán a decidir a decidirnos por una de ellas y a utilizarla en el momento que ya nos vayamos a dedicar a hacer la publicación de nuestro podcast, a llevarlo al internet para que esté disponible para nuestros seguidores, ¿verdad? Igualmente, ustedes también conocen algunas otras plataformas que lo permiten hacer, y estas que están acá no son una camisa de fuerza, no es necesario que lo hagas con una de estas, pero sí que cojas una que te permita alojar tu podcast allí y que puedas compartir con nosotros la dirección, el enlace que nos lleve a observar tu podcast. Bien, eh, ampliación de estos temas.
como les dije, están en esta otra diapositiva que tenemos acá de recursos de aprendizaje. Tenemos una guía que te simplifica para cómo iniciar tu podcast, ¿verdad? Está aquí en esta dirección. Allí te da algunos aspectos, te habla de algunos aspectos que ya yo te he mencionado acá, los profundiza un poco más y te da algunas ideas sobre cómo realizarlo y sobre qué realizar tu podcast. El siguiente dice 10 mejores servicios gratuitos para podcast. Eh, es eso que dice el título. Ellos te manifiestan que hay algunos servicios que son gratuitos. Acuérdense que también que hay algunos de estos servicios gratuitos que te dan un tiempo de gratuidad, pero ya después viene el momento del pago, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado al momento de elegir. El tercer elemento nos habla sobre la estructura del podcast. Dice los 3 actos de cada gran episodio del podcast. Esos 3 actos no son más que el inicio, el nudo y el desenlace. Aquí se profundiza un poco más sobre la estructura, que sé que es uno de los temas que de pronto para algunas personas puede ser un poco, digamos, el conocimiento que tenemos de eso puede ser un poco reducido. Entonces acá pueden ampliar un poco más. Igualmente buscar ejemplos de estructuras y ejemplos de formatos en internet que bastantes van a encontrar. El último elemento es qué necesitas para hacer un podcast. Acá nos habla mucho de las herramientas que necesitamos, nos dice que se necesitan micrófonos, que se pueden utilizar audífonos, nos da ideas de que podemos trabajar con un portátil, etcétera. Aquí nos amplían la información que yo pude haberles dado anteriormente sobre estas herramientas, y acuérdense que es uno de los elementos que debemos incluir en la redacción de nuestro documento de planeación. Entonces, con estos elementos ya podemos disponernos a elaborar nuestro plan de podcast. Recuerden, es un documento en donde estamos planeando. Todavía no se está pidiendo que comencemos a grabar episodios, ni que estemos suscribiéndonos a ninguna plataforma. Simplemente estamos redactando un plan que ustedes, en la tarea que les voy a colocar disponible en Ciam, ustedes van a añadir ese documento y yo les voy a hacer retroalimentación sobre los elementos que tú planeas tener en cuenta en tu podcast. ¿Está bien? Eh, Quedamos entonces con esta información. Visiten su espacio de Cian en el aula virtual. Allí les estaré colocando la siguiente tarea, ya sería la segunda tarea que hace parte de tu proyecto final de podcast. Esta es la planeación y estaré también de manera o con el texto que les voy a colocar, las descripciones que les voy a colocar ahí en esa tarea, ampliándoles cuáles son esos elementos que ustedes deben presentar. Que tengan un resto de jornada excelente y nos veremos en la siguiente clase presencial.